Muy bien, llegamos al final del taller y entonces ahora tenemos que elaborar el banner roll screen. El banner roll screen en esta versión digital, por este curso virtual por pandemia, es netamente digital, no se imprime. Entonces tenemos dos sesiones. La primera sesión es para la preentrega en digital. La preentrega es todo terminado. La preentrega es completo, es como una entrega. Es todo terminado, no es el banner a media ni un pedazo del banner, no, es todo completo, digital, ¿no? Y la siguiente sesión es la entrega oficial, la entrega final, en donde rubricamos y en donde damos las palabras finales del taller. Ok, entonces el banner roll screen en un formato presencial se imprime a full color, ¿no? En un soporte de aluminio profesional que es el roll screen, y de ahí viene el nombre banner roll screen. Pero en esta versión 2021, versión pandemia virtual, eh, solamente es digital, no se imprime, se entrega las dos, la preentrega y la entrega final, todo es en digital. Ok, el banner es de formato 2 metros de alto por 1 metro de ancho, y hay que respetar el formato es obligatorio. Vertical, nada es horizontal, todo es vertical. El formato es eminentemente verticalizado, nadie se atreve a cambiarme el formato. Se trabaja sangre, ¿qué significa sangre? Que no tiene bordes, como ustedes verán, no tiene ningún borde. Se trabaja completo los 2 metros por 1 metro. Se trabaja en un software de edición vectorial. No se trabaja en PowerPoint, no se trabaja en ningún software de edición rasterizada de imágenes como Photoshop o Photopaint. Es un trabajo vectorial, es un trabajo básicamente de diagramación de elementos gráficos, donde van a intervenir planos, van a intervenir renders, van a intervenir detalles. Por lo tanto, lo que nos conviene es trabajarlo en un software de edición vectorial, que por ahora para nosotros se llama CorelDRAW o en todo caso Adobe Illustrator. Pero no podemos usar Adobe Photoshop porque no nos conviene. Ya voy a explicar las razones por las cuales no. Menos PowerPoint, porque si detectamos que alguien ha trabajado en un software no profesional y la calidad del banner finalmente es mala, entonces está desaprobado. Y recuerden que esto tiene un peso fundamental dentro de todo el promedio del examen final. Y el examen final es decisivo, ¿no? Entonces, por esa razón es que exigimos bastante. Hay una rúbrica colgada, revisen la rúbrica, hay una rúbrica colgada que dice cómo deben estar esas imágenes, a qué nivel deben estar, si queremos aprobar el banner roll screen. Ok, entonces, se trabaja eminentemente en un software adecuado, que es un software de edición vectorial, que podría ser Corel o podría ser Adobe Illustrator. Se ha colgado en el aula virtual el formato, con los 2 metros por 1 metro y con el rótulo correspondiente del taller 9, ¿no? El taller 9 que es el taller de tesis. Ustedes simplemente llenan los datos de su nombre, llenan los datos del docente, si es que faltaba el nombre del docente acompañante, y colocan el título de su tesis y empiezan a diagramar su banner en CorelDRAW. Ok, como ustedes se podrán dar cuenta, todos los banners que ustedes han hecho hasta antes de este taller ya no tienen cabida dentro del concepto y dentro del criterio de cómo debe diagramarse el banner. Si ustedes se dan cuenta, la diagramación es muy técnica, es muy profesional, está muy ordenado, estrictamente militarizado. La razón por la cual es así es porque es una pieza gráfica seria, es una tesis. No es un banner de taller 5, no es un banner de representación tridimensional, ni de representación artística de la arquitectura, ni de CAD y portafolio, en donde puede haber cierta libertad compositiva. Es un banner serio, formal y científico, por lo tanto tiene que estar a la altura de las exigencias de una tesis. Es un banner muy formal, muy técnico, donde lo que brilla no es el efecto de Photoshop, porque no se hace en Photoshop, lo que brilla es la calidad de las imágenes y la información arquitectónica que vais a presentar. Eso es lo que nosotros buscamos, la calidad de las imágenes, no la calidad del filtro que puedas usar en Corel o que puedas usar en Photoshop. Es un banner limpio, es un banner sin efectos de ningún tipo, sin degradé, sin difuminado, sin sello de agua, sin nada. El fondo es blanco, universalmente blanco para todos. Nadie puede atreverse a cambiarme el fondo del banner. El banner es blanco el fondo y lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros renders para que aparezcan coherentemente y adecuadamente dentro de un fondo blanco. Eso es lo que debemos nosotros editar. Obviamente las fotos pueden ser retocadas en software de Raster Image, pero luego tienen que ser ingresadas a la hoja de Corel.
¿no? Uno puede hacer ese tipo de trabajo si quisiera. Pero el banner se diagrama en Corel, estrictamente en Corel. O en Illustrator, como ustedes deseen. Entonces ya explicamos, la diagramación debe ser muy técnica, muy formal, muy seria. Es un ordenamiento estricto de las imágenes con un, digamos que tiene un storyteller, tiene una diagramación en donde las cosas están colocadas para decir algo, para expresar algo, porque hay una gran cantidad de información. Una de las diferencias entre el banner de tesis con los banners de ciclos anteriores es que la cantidad de información que hay en la tesis es enorme, y es información contundente y compleja y científica. Por lo tanto, debo tener un orden estricto para colocar las cosas. Lo que tenemos que hacer es, primero, armar partes, ¿no? Armar zonas, como podemos ver acá. Vamos a aumentar un poco el grosor y el lápiz, ¿no? Que esta diagramación que ahorita voy a analizar puede cambiar, ¿eh? No tiene que ser estrictamente igual todos, pero la diagramación es seria para todos. Tiene una parte que se llama anuncio o introducción, que es esta, ¿no? De la parte de anuncio e introducción, que no necesariamente tiene que estar estrictamente arriba, podría estar a la mitad, podría estar abajo, eso va a depender de lo que queramos nosotros hacer dentro de la diagramación. Aquí aparece al inicio la introducción, que contiene información como el título del proyecto, el título de la tesis, el título de la investigación, contiene la transformación volumétrica, contiene la idea rectora, ¿no? Contiene la idea rectora, la transformación volumétrica y contiene la memoria conceptual, contiene alguna descripción de la variable, es el elemento introductorio, el encabezado del banner. Luego tenemos una segunda parte que es el desarrollo arquitectónico. Aquí vemos un segundo cuerpo, que es, en este caso, en este diseño, la mitad de todo el banner. En toda la mitad del banner tenemos el cuerpo o desarrollo de la arquitectura. Es decir, en esta mitad debemos obtener información del proyecto arquitectónico cuando se aplicó la variable, ¿no? Y en ese sentido resaltan dos elementos que son los más importantes. Resalta este elemento, que es el elemento de la vista huele pájaro, la vista general, desde arriba, donde se ve todo el proyecto dominado, emplazado, posicionado, todo el lote completo. Y luego tenemos el plan general, la distribución general, vectorizada, o sea, son vectores, no es imagen, son vectores. La de arriba es imagen, la de abajo es vector. ¿Sí? Tenemos el plan general del primer piso normalmente, con colores, pero con colores pasteles, con degradé, para no hacer colorinche la lámina, y seguramente con leyenda, seguramente con datos para que a la escala que salga ahí impreso, tiene que ser una escala legible. Recuerden que los renders no tienen escala de impresión, solo están a proporción, pero este planito, que es el plan general, sí tiene escala real. Este tiene que estar obligatoriamente en una escala real, o sea que hay que aprender a escalar en Corel el plano. Lo que normalmente sucede con este plano es que está en AutoCAD, y yo en AutoCAD le quito todas las cosas, ¿no? Le quito, textura, le quito hash, le quito nombre de espacio, niveles de piso, solo dejo la arquitectura y hago una impresión a una escala determinada. Posiblemente la escala que entre en este banner sea 1 en 250, posiblemente, o quizás 1 en 500, pero tiene que ser una escala normativa, no puede ser una escala caprichosa, 1 en 400, 1 en 350, no. O es en 1 en 500, o es en 1 en 250, o es en 1 en 200, o es en 1 en 100, o es en 1 en 750, o es en 1 en 1000, pero es en una escala normativa. Entonces tiene una escala de impresión correcta, y acá debería aparecer la escala. Aquí aparece, mira, distribución primer nivel, escala 1 en 250. Si yo cojo el escalímetro, debo poder medir exactamente la escala. Ya en Corel se pinta. En Corel se pinta el área verde, se pinta la arquitectura, se le pone color, pero no abusemos del color. Miren, son colores pasteles que armonizan muy bien con el verde. Solo estoy usando dos, un cremita y un plomo. Y hay distintos tipos de plomos para establecer las distintas zonas que componen el proyecto. Va nombre de espacio, y nivel de piso, pero con un tamaño prudente para que se pueda leer. Nombre a todos los espacios abiertos, ¿sí? Los estacionamientos. Es decir, es un plano de presentación, no es un plano de obra, no tiene eje, no tiene cotas, solo tiene los datos necesarios para que se entienda cómo es la distribución general de la arquitectura. Y está bastante bien agenciado con color dentro del software de edición vectorial. ¿Ok? Ese es el único que tiene escala, porque el resto es proporción, todos los renders son a proporción. Como elemento complementario a esta información arquitectónica tenemos los renders.
Entonces tenemos, mínimamente podemos tener más, pero mínimamente necesitamos 4 renders de exteriores y 4 renders de interiores de distintas partes. Son los renders que ustedes ya los tienen, que ustedes lo entregaron en la entrega en 1 en 50 y en la entrega en 1 en 100. ¿No? Solo que hay que mejorarlos, hay que hacerlos más reales, hay que intentar superar esta calidad y este nivel de trabajo. Esto es Artlantis, ¿ah? Esto es de un tesista que maneja a un nivel espectacular el dominio del Artlantis. Miren, los renders son sumamente reales usando cielo HRI, los renders editores también, es Artlantis, no vayan a pensar que es otro software más profesional, es Artlantis. Miren, a un lado van los renders interiores, a otro lado van los renders exteriores y para complementar, 2 renders principales de distintas partes del acceso al centro o al proyecto arquitectónico. Miren, entonces, este es el cuerpo o desarrollo de la arquitectura. Y luego tenemos la parte final, perdón, el cuerpo de desarrollo también se comprende de elevación de la fachada principal, una elevación renderizada si tu software de juguete que estás acostumbrado a usar no te permite hacer renderizaciones ortogonales, entonces cambia de software, pues es el momento que ya lo abandones. Y un corte, tenemos una elevación y un corte arquitectónico renderizado a full color. En la parte inferior tenemos la parte final, ¿no? La parte final de la información arquitectónica y ahí tenemos los detalles. La parte final se reserva para todos los detalles macro, detalles micro y detalles nano, que también ustedes ya poseen esa información, solo es cuestión de ordenarla de manera prudente dentro de la lámina. Este ordenamiento de introducción, cuerpo y finalización puede estar de manera diversa, pero no dispersa. Ojo, nunca disperso, debe notarse que hay esa estructura. Puede ser la introducción abajo para leer de abajo hacia arriba, puede ser a la mitad para leer arriba y abajo, puede ser arriba para leer de arriba hacia abajo, pero tiene que tener un orden estricto y que sea entendible, legible. Vamos a observar arriba tenemos el título con un solo tipo de letra y tiene que ser un tipo de letra seria, formal. No tan formal como la Times New Roman, pero sí una letra sans serif seria, que dé formalidad al asunto. No podemos poner letras rimbombantes como la Chila, la Comisán, que son letras que pueden prestarse para otro tipo de pieza gráfica, no para una tesis. La letra, si bien es cierto, no tiene que ser Times New Roman, pero debe ser una letra formal, una letra muy decente y muy formal. Un solo tipo de letra, un solo tipo de letra. O sea, no debemos tener muchas letras, un solo tipo de letra. Hay que ponerle el nombre al proyecto con un texto principal grande, contundente, que se lea. Tampoco tiene que ser un texto gigante, ¿no? Desproporcionado. Hay 3 tipos de textos: el título, texto principal, los textos secundarios, como los nombres de las zonas o de las partes del afiche, y los textos de apoyo, que son los textos pequeños, la memoria conceptual y algunos otros datos de la variable. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado con los tamaños de los textos, tengamos cuidado con la cantidad de textos, un solo tipo de texto, un solo font, una sola letra, no más. Y con diferenciación de tamaños, con diferenciación de color, con diferenciación de kerning, separación entre letra y letra, yo puedo ir haciendo mi jerarquía de textos, texto principal, texto secundario y texto de tercer orden. A eso le llamamos tipografía, señores. Tipografía, para aplicar estos conceptos tipográficos dentro de la lámina del banner Rolleclean. La parte introductoria se comprende de una memoria conceptual, cuidado con la ortografía, porque malogran el afiche, cuidado con la ortografía, en donde se explica de qué trata la tesis. La memoria conceptual se explica cuál fue el problema, la variable y la posible solución y de qué tratan las bondades del proyecto respecto al alineamiento de diseño que se plantearon en la etapa teórica. De eso habla la memoria conceptual, no habla de ninguna otra cosa. No es para describir, no es para describir el proyecto, es para hablar conceptualmente cómo el proyecto arquitectónico responde a la variable y responde al alineamiento de diseño para solucionar tal o cual problema de investigación que fue detectado a nivel de realidad problemática. Alguno que otro texto que acompañe, alguno que otro gráfico que acompañe a la variable y se acabó. Luego viene la idea rectora y la idea rectora se compone de 2 cosas: los gráficos de análisis de lugar y los gráficos de premisas de diseño, y luego se compone de la transformación volumétrica. Ambos datos tienen que estar en la lámina. De preferencia, idea rectora, análisis de lugar, intentar resumir la cantidad de imágenes, porque son un montón de imágenes, hay que volverlas a trabajar, porque las tenemos en PDF y hay que volverlas a hacer para ingresarlo dentro del Corel. No es un copy-pega, no es que mi lámina que tengo de análisis de lugar y de idea rectora la voy a copiar y la voy a pegar acá, no.
Tienes que volver a organizar todos los gráficos de manera individual. Lo ideal es mostrar las premisas de diseño más que el análisis del lugar. O sea, lo importante sería tener uno o dos gráficos de análisis del lugar muy resumido todo, inclusive la directriz muy pequeña, y luego tener las premisas de diseño para rematar con la transformación volumétrica. Recuerden que deben haber textos, tienen que haber textos explicativos. Miren, hay textos explicativos en cada uno de los gráficos. No debe faltar los textos que explican qué es lo que se está pensando a nivel de idea rectora y a nivel de transformación volumétrica. Miren, todos los textos y una buena cantidad de texto. No es que voy a poner 4 cosas ahí. O sea, no es un gráfico Charlie Chaplin. Es un gráfico que tiene análisis contundente, pensamiento científico contundente, hasta llegar a demostrar, ¿no?, el matching program. Ok. En cuanto a la imagen principal, abuelo pájaro debe tener un render de nivel profesional, como mostrar la totalidad del lote. Debe haber una leyenda que explique las partes que componen el proyecto. Miren, está lleno de códigos, está lleno de leyendas, y acá está la leyenda donde se señalan las cosas que hay en el proyecto. Y luego tenemos la distribución a escala normativa, en donde ya se entiende la arquitectura, la distribución y cómo es, digamos, las bondades espaciales del proyecto arquitectónico. Para complementar eso tenemos renders exteriores a un lado, renders de interiores al otro lado, de nivel profesional, siempre señalando de qué parte son los renders. Estos patios, estos nombres deberían aparecer acá, para uno saber y identificar rápidamente de qué zona del proyecto está lanzándose ese render y entender rápidamente, y ligar la información, ¿correcto? Podemos acompañar con más renders importantes de la fachada de ingreso, de los accesos principales al lote. Finalmente tenemos la elevación renderizada a full color, un corte renderizado a full color, y tenemos los detalles 3D, detalles en 3D, ningún detalle es en 2D, todos son en 3D y detalles renderizados a full color. Terminamos completando los datos, llenan sus datos y guardan un PDF de la lámina, y luego ese PDF lo convierten en una imagen JPG. Recordemos que se trabaja en Corel y se trabaja a tamaño real, a 2 metros por 1 metro. Hay que tener cuidado con la calidad del renderizado para garantizar que no se va a pixelar. Hay que tener cuidado con el PDF final y con el JPG para que no se pixelen y además tengan un buen tamaño y una buena calidad. Recordemos también que el PDF nos están pidiendo que no pase de 50 megas. Si el PDF pasa de 50 megas, se va a aplicar una disminución en BRs por no saber manipular correctamente estos insumos gráficos, que hasta ahora ustedes deben ser genio de esto, ¿no? Entonces, para que el PDF no pese tanto, ese Corel no debe ser pesado, y para que ese Corel no debe ser pesado, las imágenes renderizadas deben ser buenas, aún conteniendo un bajo peso. Por eso no usen Photoshop, porque si usan Photoshop van a elevar el peso del render y eso va a malograr todo el trabajo. Lo va a hacer sumamente pesado. Y si lo tratan de armar en Photoshop y no me hacen caso, posiblemente les quede un PDF pesando 500 megas y van a tener 0 por no cumplir con el peso solicitado. Recuerden también que no se necesita ser experto en Corel para armar esta lámina. Es sumamente fácil. Es un ordenamiento técnico de imágenes, así que no pueden poner de pretexto que no saben Corel para armar. Es como decir no sé Word, y eso no se puede aceptar. Ok, entonces recuerden que el PDF no puede pesar más de 50 megas y la imagen JPG no puede pesar más de 10 megas para subir al Drive, y no puede pesar más de 5 megas para subir al Blackboard. La imagen que va al Blackboard no debe pesar más de 5 megas, es un JPG, y la imagen que va al Drive no puede pesar más de 10 megas, que también es un JPG. Entonces, cuando ya yo tengo mi JPG final, ahí sí puedo usar el Photoshop para disminuir el tamaño, para disminuir el peso, y llegar con ese JPG en condiciones óptimas de peso y calidad a la entrega.